ahí estamos. Les quiero dar la bienvenida a las que se han unido. Les quiero agradecer por su tiempo, por escucharnos, por confiar en nosotras. Y bueno, un poquito formalmente presentarnos. Ella es Samantha, yo soy Mar y estamos acá para brindarles todo lo que podamos para hoy hablar de ansiedad, como les contábamos. Y bueno, ¿qué es esto de la ansiedad? ¿No es cierto? Vamos allá a comenzar con la charla. Es una emoción perturbadora, una emoción que, como todas las emociones, se acuerdan que venimos hablando, no se genera porque lo que nos pasó, sino por la forma de valorar los acontecimientos, por lo que estamos interpretando de eso que pasó. Pero esta emoción, la ansiedad, podemos decir que es la guardiana de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque se asegura que estemos alertas para que las cosas se ejecuten. Entonces, de alguna manera, es importante porque siempre va a estar presente antes que aparezca el miedo. De una manera práctica podemos identificar al ansioso como esa persona que todo lo controla. La persona que, por ejemplo, manda a esta hora hay que, limpiar el piso. Y se está fijando, no, ya pasaron 10 minutos y no lo limpió, tiene que limpiarlo. Entonces, no, la escoba no se usa de esa manera, se usa de esta otra. Mira, la cuidas mejor si se está controlando todo, y está controlando todo que sea de determinada manera. Y por eso está alerta, está atento a que todo salga como tiene que salir. Entonces, ¿por qué es importante esto de la ansiedad? Es para saber si nos estamos desgastando o no. Si toda esta situación nos lleva a un desgaste psíquico, que después va a ser físico, o si realmente esta ansiedad, esta situación que nos está pasando, a veces es de utilidad para nuestras vidas. ¿No es cierto, Sami? Sí, claro. Es importante porque muchas veces se normaliza la ansiedad, digamos, patológica, lo llamamos la que es disfuncional, como algo bueno. Muchas veces utilizamos la frase cuando decimos, no es ansiedad, es prevención. Es como que a la prevención le disfrazamos como algo bueno, que en realidad es bueno, pero detrás de eso hay un miedo. Obviamente que después esto se va a desarrollar mejor, pero son ejemplos. Hay otras frases, por ejemplo, prefiero pensarlo 1000 veces antes de equivocarme. O es mejor estar preparado para lo peor antes de llevarnos una sorpresa desagradable. O si no me preocupo, ¿quién se va a hacer cargo? ¿O quién lo va a hacer? Es la típica frase. La verdad, esta forma de prevención te enferma. No te deja disfrutar. Luego entramos en detalle, luego entramos en detalle de la misma, pero antes de hacerlo es necesario entender cuándo es funcional. Nos permite mantenernos en alerta para cumplir algún propósito. Por ejemplo, si tu hijo se enferma, tenés que tomarle fiebre, tenés que estar despierto tanta hora de la noche, que lo funcional sería descansar, pero en este caso es necesario para controlar la fiebre y el propósito es que tu hijo esté bien. O cuando tenés un examen, es la más, digamos, común, y tenés que aprobar, para no dormirte te mantiene despierto. O la ansiedad también sirve, por ejemplo, cuando asistís en un lugar desconocido, no conoces la zona, te mantiene en alerta para saber si es una zona de riesgo o no, te cuida. Entonces, podríamos decir que es funcional, o cuando hay una prevención fisiológica, o sea, una prevención funcional que te lleva a un mejor lugar. En este caso, que tu hijo esté sano, o que te cuide ante un peligro, o en otra situación que apruebe el examen. Eh, tiene, eh, Esto tiene un periodo hasta que se cumple ese objetivo, pero si esto se sostiene, ahí es cuando
produce una ansiedad patológica. Cuando yo digo que se sostiene, por ejemplo, tu hijo eh, sana, ya no tiene más fiebre, pero te mantienes alerta por miedo a que no respire o a que se muera, bueno, porque ese es un pensamiento inconsciente catastrófico, ¿no? O tenés miedo a que algo peor le pueda suceder. O cuando ya conoce la zona, y esa zona es un lugar donde nunca te ha pasado nada, pero una situación traumática que te ha pasado en el pasado eh, te mantiene, te paraliza. Entonces, antes de que suceda algo, te frenas. Y ahí comienza el juego de la incertidumbre. Y estás alerta y esta alerta, perdón, deja de ser funcional. Ya no te deja disfrutar de la vida diaria o de lo que tengas que hacer. Bien, Bueno, y muy ahí bien. entra el miedo. Sí. Hola, le damos la bienvenida a Hilda, que recién se conecta. Nos alegramos de verte. Empezamos recién, hace unos minutitos, así que mucho no has perdido. Igual queda grabada la charla, así que después te la podemos compartir. Bueno, así que seguimos con el tema de la ansiedad y de la función, ¿no es cierto? Recordemos que el Sí. miedo, la función era intentar evitar la muerte, la ira, intentar evitar la injusticia que viene contra mí. Y la tristeza era intentar evitar que hayan más pérdidas y que poder recuperarte de esa pérdida que tuviste. Todas las emociones tienen funciones y así la ansiedad también lo que intenta es evitar que llegues a esa zona de temor, a la parte que registras como peligroso. Por eso dice que es un miedo anticipatorio. Te informa, ahí no tenés que llegar. Y podemos dar un ejemplo a la gente que tiene miedo por ejemplo, al avión, a viajar en avión. ¿Qué sucede? Ya de solo pensar que tiene que subirse al avión y trasladarse a la otra ciudad, porque no hay forma de llegar, no sé, a una isla, por ejemplo, o lejos, porque son muchos kilómetros, ya empieza a tener un dolor en el pecho, que se le duele la panza, que tiene pensamientos intrusivos que le va a ir mal, que le va a ir mal, que todo va a estar como complicado. Entonces, ¿qué pasa? De tal modo empiezan a invadirle todas estas situaciones que esa es la ansiedad. Es, como estábamos diciendo, el miedo anticipatorio. Es la estructura que viene, los síntomas que vienen antes del temor. Por eso dice que es todo lo que viene antes. O por ejemplo, también las personas que tienen miedo a un ascensor o que no quieren subir porque creen que se van a quedar encerrados, que se va a caer. Todas esas situaciones tienen que ir a hacer un trámite y resulta que dice, no, prefiero mandarlo a fulanito porque no quiero subir al ascensor. Y entonces, ¿qué hace? Evita, empieza a pensar, ¿pero hay alguna forma de subir al quinto piso? ¿Puedo subir por la escalera? No, señora, no está habilitado. Uy, y ya empieza la sudoración, los escalofríos, incluso llegas a paralizarte o a tener pensamientos que te paralizan y que no sos funcional, como decía Samantha. Ujú, Entonces, son situaciones que te avisan que no podés llegar a ese lugar de temor. Y ujú. no sé si habló Samantha de la tríada. Siempre suceden tres cosas, tres elementos que están sí o sí en la ansiedad. El futuro como algo incierto, o sea, no sabes qué va a pasar y eso te da mucha incertidumbre. El entorno, o sea, lo que está rodeándote como algo peligroso, y la visión de uno mismo como carente de la capacidad de enfrentar lo que viene o porque no tenés los recursos para enfrentar eso que viene, que obviamente te da miedo. Entonces, podemos preguntarnos cuándo estos miedos son patológicos.
Y bueno, son patológicos cuando no le pasa al común de la gente aterrarse por eso o quedarse paralizados. Te pasa a vos, pero a los demás no se paralizan. Podemos dar un ejemplo. Hay una avenida que yo tengo que cruzar para ir a hacer un trámite del otro lado del pueblo y es tanta la cantidad de vehículos que pasan que no hay un semáforo que habilite para que uno pueda pasar más tranquilo. Entonces, ¿qué haces? Si es una ansiedad fisiológica, una ansiedad buena, y vas a estar atento que no venga ningún auto, ni un lado ni el otro, que no doble uno con todo sin verte, o sea, vas a ser prudente, está bien. Pero ya cuando esa ansiedad te detiene, te paraliza y decís, no, mejor que vaya otro, o mando a hacer el trámite, o lo voy postergando, y no hago lo que tengo que hacer, que es cruzar esa avenida para lograr mi objetivo, ahí es cuando ya es patológico, porque ya está afectando tu funcionalidad, ya está afectando tu vida, porque ya dejas de hacer cosas por esa situación, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos nombrar un montón de cuestiones que surgen para reconocer que estamos en ansiedad. Se te puede subir la tensión o por el contrario, se te puede bajar la tensión y desvanecerte. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se desvanecen y no entendés bien por qué? A veces te agarran temblores, como decía, a veces te paralizás. Yo quería contarles el ejemplo de que cuando yo era chica me enfrenté con una rata. Yo tenía terror de ver una rata. Bueno, tanto me había hecho la cabeza cuando me encuentré con la rata que resulta que la vi, no podía hablar, no me salía un movimiento, me quedé paralizada. Hasta que vino mi hermano y me dijo, ¿qué te pasa? La rata salió corriendo, yo para el otro lado, y eso fue todo. Pero es un caso evidente de parálisis, de que te quedás inmovilizado a veces con esto del miedo así súbito. A otros le agarran náuseas, dolor de cabeza, dolor de panza, un dolor, como decimos, en el pecho, empiezan a transpirar frío, muchos síntomas que seguramente con alguno de estos te has identificado. Entonces, ¿qué está pasando en el cuerpo cuando tenemos ansiedad? Es un movimiento interno y ese movimiento es a nivel endocrino y por ahí suena como muy teórico, pero es interesante que lo sepamos para saber justamente y educarnos en qué es esto que sucede entre la mente y el cuerpo. ¿Por qué tantas veces estamos enfermos? Y muchas veces es por la ansiedad, por lo que estamos pensando. Y a veces pensando que realmente no existen esas cosas. Y ahí fue que nos afectamos. Bien, entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? Es todo un movimiento, como decía, endocrino, es decir, hormonal. Empieza a aumentar la liberación de cortisol, de adrenalina, el cuerpo se inflama, empieza a aumentar el flujo sanguíneo en el corazón porque necesita oxigenar la sangre. Todo esto es epigenético. Tal vez son palabras raras que no han escuchado, pero quiere decir epigenético que viene en nuestro ADN. Es la forma de actuar de las personas. Ya fuimos creados así. No hay forma ni con una pastillita o algo de cambiarlo. El ser humano, desde que éramos salvajes y estábamos en la prehistoria, ya veníamos con esto de que ante una situación de peligro reaccionábamos. Y hoy lo podemos ver en esto de la ansiedad, o sea, a veces creemos, digamos, nuestra mente, nuestro cerebro piensa que lo registra como algo peligroso, como lo que estaba contando. Llega la boleta de luz, ¡pum! Llega a pasarte algún problema, te alteras, se te sube la adrenalina, el cortisol. Entonces, por eso
decía que el corazón bombea para querer escapar, para mandar esa sangre a los músculos esqueléticos, que son los de las piernas, y salir corriendo, huida, o para atacar. Entonces, ¿qué pasa? También pasa que las pupilas se dilatan, porque querés monitorear todo, querés ver qué está pasando a tu alrededor, como te decía, porque lo sentís como peligroso. Todo esto pasa en milésimas de segundo, no somos conscientes, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta. A ver, Sami. Sí, quería agregar y aclarar que esos síntomas lo tenemos en el momento de ansiedad. O sea, cuando vas a pasar para un examen, tenés esos síntomas de latidos, que se te transpira frío, pero el problema es cuando se sostiene esos Claro. mismos síntomas, que es a donde se produce la enfermedad. Porque obviamente la ansiedad si la ansiedad patológica pasa a ser la puerta de las enfermedades. Bueno, eso quería aclarar. Sami, me estás boicoteando el final. Ah. Bueno, muy bien, ya aclarado, continuamos. Pero quería seguirles contando un poquito cómo sigue funcionando este cuerpo en segundos cuando estamos ansiosos. Lo que sucede también es una liberación de insulina. ¿Para qué? Para metabolizar la glucosa. Y en esto, o sea, cuando todo el cuerpo empieza a funcionar así a full, les puedo agregar un bocadillo. ¿Se acuerdan? Insulina, glucosa, diabetes. Después desencadena, como decía Sami, en enfermedades como la diabetes. Por eso dice, pero ¿por qué me dio diabetes si yo no como tanta azúcar o tantas harinas? No, lo que pasa es que cuando tenés un pico de estrés grande o de ansiedad, como estamos aprendiendo, es cuando muchas veces se desencadena estas enfermedades como la diabetes, la hipertensión y tantas otras que es como en cosas peores, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué sucede también en el cuerpo? Les quería contar que lo que sucede también es que la pared gástrica se afina, se debilita. ¿Por qué? Porque hay un elemento que se llama prostaglandinas, que no se van a acordar, yo también lo tuve que leer, pero esto pasa a la sangre, porque la sangre necesita de este elemento por si hay alguna herida, por si hay alguna lesión que sanar y digamos, coagular. Entonces, como se va más a la sangre, la pared gástrica o intestinal empieza a debilitarse. Y ahí vienen los problemas de gastritis, de acidez, úlceras, gases, que nos llenamos la panza de gases. Y también baja la inmunidad. Ahí es donde nos enfermamos. Entonces, ¿qué pasa cuando toda esta situación del cuerpo, que está a full, no para, no cesa? Estamos en una alerta continua. Vivimos todos los días en alerta. Es como un motor que lo encendés y vas a full, a full, a full, lo apretás, acelerás. ¿Qué va a pasar con ese motor? Llega un momento que después de 2, 3 horas, 5 horas, se va a empezar a decaer, va a empezar a fallar. Y en algún momento vas a tener que detenerlo o se va a fundir. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Con todo esto tenemos que bajar la ansiedad, tenemos que dejarlo que se relaje en algún momento. Otro ejemplo que podemos dar es que salimos a correr, que somos grandes deportistas, salimos 5 o 10 cuadras, corremos, pero en algún momento tenemos que frenar, porque no podemos seguir corriendo eternamente. O sea, todo esto, este funcionamiento que les contaba del cuerpo, en algún momento tiene que detenerse. O sea, como una ley, porque si no vamos a comenzar a enfermarnos. Y como decía Sami, la ansiedad literal es la puerta de entrada, eso lo subrayan, de todas las enfermedades. Vos tenés ansiedad, tarde o temprano va a empezar el cuerpo a debilitarse y a caer en enfermedades que podemos ver, ¿no es cierto? Estas con nombre y apellido. Bueno, otra cosa que le queríamos contar, que la ansiedad
tiene otro elemento que siempre está presente, que es la angustia. ¿Vieron esa sensación interna que no lo sabemos expresar, pero que es de desagradabilidad, que es algo que sentimos acá feo en el pecho? Bueno, eso es cuando no estamos en placer. Comúnmente todas las personas buscamos el placer. A nadie le gusta estar incómodo, en angustia. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, estoy cansada de estar parada, no sé, en una cola, en una fila, y bueno, me siento, busco sentarme o apenas puedo, me tomo un vasito de agua porque estaba sedienta, o qué sé yo, o tengo una ropa muy ajustada y llego a mi casa y me pongo el pijama, para exagerar. Entonces, siempre busco el placer. Todas las personas hacemos lo mismo. Pero lo importante es no buscar el placer inmediato. Muchas veces es necesario lo que llamamos atravesar el proceso, porque nos va a llevar, como decía la Sami, a un mejor lugar. A ver, me permiten porque creo que está queriendo ingresar a alguien. ¿Cómo lo veo? No. Continuamos. Entonces, es necesario saber atravesar ese proceso, ¿no es cierto? Y no boicotearnos en el transcurso. Por ejemplo, como les decía, el ejemplo de la fila. Si yo me retiro, si yo tengo que pagar algo, un impuesto, o sacar una entrada para ir a ver un show que me interesa, pero no me banco toda la cola, esa angustia, ese sufrimiento de estar esperando como todos los demás, entonces, ¿qué pasa? Me pierdo el objetivo, no llego a alcanzar la meta. ¿Cuál era la meta? Tener la entrada, o por ejemplo, pagar el impuesto si estoy haciendo una cola, una fila. Entonces, a veces es necesario aprender a desarrollar la tolerancia a la frustración, que se llama. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo lo asociamos con la ansiedad? Cuando estamos en ansiedad tenemos esta angustia y enseguida queremos solucionarla. Pero mientras más intentemos quitar ese sufrimiento, más vamos a sufrir. Porque hay cosas que no podemos cambiar. A veces no podemos cambiar las reacciones de la otra persona. No podemos cambiar los sentimientos, los errores que tuvo la otra persona, las conductas. Entonces, si queremos inmediatamente salir de esa angustia que nos toca atravesar, y a veces vamos a sufrir nomás, y como nuestra demanda es estar bien, no tengo que sufrir por esto, resulta que voy a estar peor, porque estoy haciendo lo que no debo, digamos, estoy angustiándome más. Así que es un círculo vicioso, que es importante saberlo identificar. Después me gustaría contarles que existen distintos tipos de ansiedades. Está el trastorno generalizado de ansiedad, que ese es diagnosticado por un médico, generalmente un médico psiquiatra, que es cuando, como contábamos, estás alerta por todo. Siento un ruidito, me doy vuelta, se cae algo, estoy atenta, estoy constantemente viendo si se han hecho todas las cosas, como decía, que se ejecuten, y estoy constantemente alterada, justamente con un movimiento psicomotriz, o sea, estoy constantemente moviendo las manos, las piernas, rascándome la cabeza, en un constante alerta. Eso es generalizado, es cuando no hayas descanso prácticamente. Después están los ataques de pánico. Eso entra también dentro de los trastornos de ansiedad. Seguramente han escuchado de los ataques de pánico, y eso es cuando, por ejemplo, las personas se sienten como que se están muriendo. Y es por una ansiedad crónica, como veníamos hablando. Un estado permanente de alerta te lleva de un momento a otro
a sentir que te estás muriendo o que te estás volviendo loco. Entonces empieza la taquicardia, un dolor fuerte en el pecho, como un infarto, lo describen. Una falta de respiración, como que te cuesta respirar, te ahogás. Así es un ataque de pánico. Después tenemos otro tipo de ansiedad, cuando es el dolor, ¿cómo se llama? El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Y ahí podemos hablar de, por ejemplo, trastornos de ansiedad con respecto a la limpieza. Están obsesionados con que tiene que estar limpio y hasta lavan 2, 3. Esos son trastornos ya psiquiátricos de diagnosticados por médicos, por supuesto, ¿no? Cuando ya te obsesionas o te vas a la calle y no sabes si dejaste cerrada o apagada la luz, listo, volvés a apagar la luz, la prendés y la apagás, o volvés a cerrar la puerta con llave, metés la llave 2, 3 veces, 2, 3, 5 veces, eso es cuando ya es una obsesión, por eso dice trastorno obsesivo compulsivo. Eso también es ansiedad, estar, digamos, ese miedo que haya quedado abierta la puerta, por ejemplo. Bueno, otras formas de manifestarse la ansiedad es con creencias de inseguridad, los pensamientos intrusivos, ¿se acuerdan esos pensamientos negativos que se me vuelven, que no se me van de la cabeza y vuelvo a pensar lo mismo? Sentimientos de inferioridad, de incapacidad en alguna situación, en algún área de la vida. Anticiparse a las cosas, a que todo va a estar, no sé cómo va a estar, mejor me quedo acá, evito situaciones. Dificultad de atención, de memoria, de concentración. Podemos nombrar un montón. Seguramente, como digo, con alguno de todo esto se han identificado. ¿Cómo hacemos con todo esto? ¿Cómo trabajamos con esta ansiedad patológica que a veces nos domina? Esto es importante que si tienen papel y lápiz, empiecen a anotar todas las cosas que vamos a ir contándole con Sami, que es importante que las tengan en cuenta y que las pongan en práctica. Porque una cosa que yo les quería dejar hoy y que también lo subrayen, es que todo esto no es de la noche a la mañana. Y si queremos ver cambios significativos en nuestra vida y en nuestra salud mental, tenemos que ser perseverantes, ser consecuentes. No por la charla que escuchemos nos va a cambiar la vida. Parece algo obvio, pero muchas veces pretendemos que con una pastillita mágica o como una charla ya está. Y la verdad esto no me sirvió. Y lo que pasa es que hay que ponerlo en práctica. Y por eso ahora les vamos a dar tips. Incluso si en algún momento, como estas charlas, las queremos dar como un regalo, como decimos, entonces si en algún momento quieren ampliar todo esto que vamos a decir ahora, podemos charlarlo y hacer otra charla acerca puntualmente de alguno de estos puntos que vienen ahora. Por ejemplo, ¿cómo podemos confrontar esto de la ansiedad patológica? Uno es abandonar la creencia absolutista de certidumbre con respecto al futuro. ¿Qué es esto? Traducímelo. Y es vivir el hoy, no anticiparse, porque imagínense que el ansioso, la persona que sufre ansiedad, está constantemente viviendo el futuro en el presente. Lo que va a pasar y se está adelantando y al final no termina viviendo el presente. Y como siempre decimos, el presente, es un regalo. Y si no lo vivís hoy, se va, desaparece. Entonces vivamos cada día, porque cada día trae su propia preocupación. Ya mañana resolveremos lo de mañana. Y no quiere decir que seremos imprudentes, que no somos previsores. Sí podemos ser previsores, pero esto de estar preocupados y viviendo continuamente en el futuro cosas que todavía no sucedieron
y no tenemos la certeza de que van a pasar porque no somos brujos, creo ninguno. Entonces, vivir el día de hoy, el día a día. Después, Sami, ¿querés contar Sí, otra? no, sí, continuando con lo que decís, porque eso tiene mucho que ver con las distorsiones cognitivas. ¿Qué significa eso? Son pensamientos que los tomas como cierto, pero es un pensamiento que no es absoluto, o sea que no hay una prueba verídica de que eso va a suceder, sino son suposiciones, lo que vos crees que va a suceder. Y en base a eso, la distorsión cognitiva sería que cuando vos personalizás, es uno, hay varios tipos de distorsiones cognitivas, que vamos a hacer una charla especialmente sobre las distorsiones cognitivas porque son muy muchas. Pero, por ejemplo, cuando personaliza una situación, cuando alguien te dice, pasa al lado tuyo, un amigo, te lo encuentras, lo saludas, pero esa persona no te saludó y vos ya pensás que no te quiere ver, que piensa que te estás rechazando y realmente ese amigo que no te saludó es porque no te vio. Hay varios ejemplos. Y esos son pensamientos mentirosos porque es como que uno se da la idea de que es así, por eso no me saludó, pero en realidad es otra realidad. Por eso es mentiroso. Entonces, la forma de corregir eso es flexibilizando esos tipos de pensamientos, como por ejemplo, bueno, quizá no me vio, a lo mejor estaba concentrado en otra cosa y justo no me escuchó, algo le debe haber sucedido si no me saludó. Entonces es como que te das, pones una idea sobre lo que puede llegar a pasar, pero que podés vivir con eso. Otra de las cosas es analizar la probabilidad versus posibilidad, porque todo lo que sucede puede suceder, pero es una posibilidad. La probabilidad es que, te doy un ejemplo, si vos le prestaste plata a un amigo y ese amigo no te lo devolvió, te vuelve a pedir prestado y así sucesivamente y nunca te lo devolvió, eh, y te enojas con esa persona porque no te devuelve la plata y lo seguís prestando, ahí hay una probabilidad de que sí la persona no te devuelve el dinero. La posibilidad es que cuando vos prestas dinero a otra persona, pero no sabes si esa persona, cómo medir la posibilidad, esa persona te devuelve el dinero, y todas las veces que le presta te devuelve el dinero, no vivís angustiado en el sentido que te lo puede llegar a devolver. Son varios ejemplos. La posibilidad es que vos podés cruzar la calle, puede ser que te atropelle un auto, pero si miramos estadísticamente, eh, nos fijamos que no a todo le sucede. Si hablando de sociedad, estamos hablando de un lugar, digamos, socialmente, no a todas las personas le atropella un auto. Es el 1% entre todas las personas. Posibilidad sí te puede suceder, pero probabilidad no es tan probable. Entonces, cuando uno analiza eso, ya ahí empieza a bajar la ansiedad. Y bueno, y otra de las formas en que uno puede enfrentar la ansiedad patológica es cuando uno desarrolla la tolerancia a la frustración. Bueno, ya lo explicó Mar respecto a eso. La tolerancia a la frustración es que la persona, como no lo tolera, había dicho Mar, de que busca un placer inmediato para cambiar, un placer inmediato como para contrarrestar ese displacer de la que está viviendo. Por ejemplo, una persona que consume, esa persona vive la frustración de tener que dejar de consumir. Entonces, la persona que tolera la frustración es que tiene ese deseo de consumir, pero sabe y empieza a utilizar los pensamientos, digamos, los pensamientos positivos, lo que puede llegar a pasar en el futuro. Bueno, voy a estar bien, porque probablemente muchas personas que han hecho la rehabilitación les fue bien. Entonces, ese es el trabajo. Empezar a tolerar la frustración, puedes tener alguna recaída,
pero si tenés la recaída, volvés a consumir, sabes que podés seguir insistiendo hasta que toleres esa frustración y una vez que vos lo toleras, podés conquistar eso, que no consuma más. Bueno, hay Claro. muchos ejemplos, pero bueno, no sé si quería agregar. No, ahí está bien. Quería agregar el de posibilidad versus probabilidad, que siempre a mí me pareció muy gracioso esto. Es posible, por ejemplo, que suceda que se caiga un avión en este momento arriba de mi cabeza, arriba de mi casa. Y sí, es posible. En esta ciudad hay un aeropuerto y puede caer un avión. Pero es probable. Esto es un ejemplo exagerado. Y no, no es probable, porque desde los años que yo vivo acá en Córdoba, nunca se ha caído un avión en la ciudad. Entonces, a eso vamos con probabilidad versus posibilidad. Cuando nos da ansiedad, muchas veces estamos creyendo que va a suceder como nosotros creemos, que nos va a atropellar un auto, que nos va a ir mal. Pero ¿qué probabilidad hay de que eso suceda? ¿Me explico? Eso es lo que decía la Sami. O sea, un ejemplo más. Otra cosa, para bajar esa ansiedad, podemos aumentar nuestra autoconfianza, que también es para otra charla interesante, que es Ujú. diferente: autoestima, autoconfianza y autoconcepto. Son tres cosas diferentes. ¿Cómo aumentamos nuestra autoconfianza? Es justamente la confianza que nos tenemos a nosotros mismos de que somos capaces de hacer algo en algún área. Por ejemplo, yo tengo la autoconfianza de que puedo charlarles y hablarles sobre ansiedad. Yo tengo la autoconfianza de que puedo llegar caminando al centro. Capaz que otra persona no, porque por lo que sea, porque no tiene la actividad física adecuada, porque tiene una discapacidad. Pero bueno, yo me siento confiada. Esa es la autoconfianza. Entonces, cuando tenemos autoconfianza y la vamos desarrollando, nuestra ansiedad empieza a bajar, porque ya sabemos lo que somos capaces de hacer, de enfrentar, de lograr. Entonces es necesario practicar la autoconfianza. ¿Mm? Mm. Después, Claro, y dale. aparte, una de, muchas veces también la ansiedad de las personas que tienen muchas actividades. Eh, es muy bueno cuando también es otra charla, el orden, establecer una rutina diaria. El orden nos ayuda mucho a generar la confianza en que ese objetivo lo vamos a cumplir. A veces nos llenamos de tantas cosas y finalmente no terminamos de cumplir todo porque para todos son importantes. Entonces, es muy bueno separar y planificar qué es lo importante y cuál sería lo urgente. Ujú. ¿Qué recurso tengo y qué me faltaría? Esa cosa puede esperar. Entonces, hacer como un orden de prioridades lo llamaría. A veces uno dice, bueno, es prioridad trabajar, es prioridad cocinar, es prioridad hacer esto, pero muchas veces, sobre todo las madres, eh, sí, tenemos que trabajar, pero hay otras tareas que lo podemos delegar, porque el ansioso generalmente nos cuesta delegar tareas. Entonces, y queremos mantener el control de las cosas, y no todo lo podés controlar. Entonces, es soltar eso, soltar, digamos, la confianza en que tu hijo va a poder atenderse solo y se va a poder cocinar. Entonces, descartar esa tarea y utilizar ese espacio para pagar los impuestos, por ejemplo. Entonces, ordenando las prioridades a veces te ayuda mucho a bajar la ansiedad. Y Bien, eso es de práctica. bien, bien. Después, otra cosa, otro tip, consejo que les podemos dar para bajar la ansiedad es estar atento a lo que consumimos. Y lo que consumimos es todo lo que dejamos llegar a nosotros, a nuestra Ujú. alma y a nuestro ser. Entonces consumimos a veces muchas noticias,
noticias de robos, de incendios, de política que nos alteran, nos ponen mal, porque no podemos controlar todo eso que está sucediendo, de accidentes, de traumas. Entonces, si empezamos a consumir mucha cantidad del día o todo el día tenemos prendido la tele o la radio con esas cosas, y tarde o temprano te vas a empezar a angustiar, vas a empezar a sufrir ansiedad, porque estás dejando entrar cosas que no te llevan a paz, te llevan a justamente alterarte. O también dejar entrar conversaciones de personas que no te hacen bien, como dicen hoy, que no te suman, que te restan, que te dicen no, porque al final, por más que hagas eso te va a ir mal, por más que hagas ese cursito que te están dando, no vas a cambiar, vas a seguir igual, todo te va a ir mal. O sea, gente que no suma, que te tira para abajo. Esas Ahí quisiera personas, agregar, evitarlas. sí, ahí quisiera agregar una situación con respecto a cuando nos conectamos con familias tóxicas. Ujú. Porque muchas veces no podemos cambiar ese tipo de relación. Y acá el límite no está en juntarte con esa persona, como decís vos, también tiene que ver los límites mentales. A veces no darle lugar a los pensamientos por lo que dice el otro. Y bueno, eso también sería otra charla importante de Claro, los eh, límites. los límites mentales. Ujú, Que a veces, si esa persona te dice, no, vos no podés, que es lo que me pasó con mi mamá, que ujú. me tenía miedo de que en la universidad me golpearan por todo lo que viví en el secundario. Y yo tenía miedo, pero yo no quería vivir la vida que llevé, que estaba con mi familia, que estábamos pasando una situación mal económicamente porque mi padre se fue y demás. Entonces en ese momento recuerdo que le dije, yo no voy a permitir que tus miedos me limite a lo que yo quiero lograr. Creo que eso fue el límite sin conocer esto, me ayudó muchísimo a tomar esta decisión. Y mi mamá mucho miedo tenía de que yo hiciera la universidad. Entonces trabajé y comencé con la universidad y hoy en día, obviamente que estoy con todo este tema, pero muchas veces el poner límite te ayuda a cambiar la vida. Ujú, sí, es así. Un poco eso de prestar atención, como decía yo, a lo que consumo o a lo que dejo entrar era esto, ¿no? De poner límites. Y donde se pone primero límites es en la mente, es donde no dejo ingresar. Y también yo anoté la alimentación, porque es lo que consumo también. Y parece una pavada, bueno, sí, ¿cómo? No, uno tiene que comer alimentación equilibrada, nutritiva, no todos los días delivery, todos los días chatarra, porque todo eso parece que no, pero hace mal al cerebro. Entonces tenemos que darle nutrientes, darle carbohidratos, antioxidantes, una hidratación adecuada, también tomar la cantidad de agua adecuada, porque todo eso afecta a lo físico y a lo físico en el cerebro, que es donde tenemos la mente, ¿no es cierto? Así que Sí. es importante ese consumo equilibrado de alimentación también. No comer así nomás todos los días. Una vez sí, pero no siempre, que no sea una rutina. Otra cosa para bajar la ansiedad es hacer deportes, porque eso también produce otra hormona, otro sistema neuronal que hace que nos pongamos de buen ánimo. Si Ujú. te gusta caminar, si te gusta salir, hacer un deporte en particular, vóley, básquet, natación, lo haces. Pero si te gusta correr, salís a correr. Si te gusta caminar, salís a caminar. O un aire libre en la naturaleza, porque eso nos conecta con la creación y es increíble lo que baja la ansiedad. Es hasta que no lo experimentar, no lo puedes decir, no lo puedes contar. Es tremendo eso, y más si te descalzas y dicen que caminas por el pasto, todo eso hace muy bien. Sí. Eh, Sami, ¿querés hablar de las personas que nos hacen bien? Sí, no, eso es lo que habíamos contado de también conectarnos con las personas
piense lo bueno o personas que desean lo bueno, porque más allá de poner límites en la mente, saber seleccionar las personas en la cual te puede ayudar a crecer, que te puede alentar, personas con buenos pensamientos. Y a veces una de las cosas que nos sucede es que muchas veces cuando nosotros estamos pasando por una situación eh, que no podemos controlar o que estamos en alerta en algo y estamos mal, eh, contamos con esos amigos que su vida personal es muy desordenada. Entonces, esa persona por lo que vive, él por lo que hace. Entonces, fíjate con quién soltar tu confianza, porque muchas veces en un momento de angustia estamos susceptibles a los consejos y absorbemos cualquier tipo de consejo y muchas veces no sabemos digerir o no sabemos seleccionar personas, mejor dicho, que nos pueda dar buenos consejos. Entonces, ¿cómo te das cuenta con eso? Con qué tipo de personas podemos relacionarnos, que su vida sea coherente con respecto con lo que dice, que sea coherente con lo que habla. Si vos querés hablar sobre que estás pasando un mal momento con tu matrimonio, esa persona al que le pedí consejo, que sea una persona que sea coherente en su matrimonio, que sea ordenado. Problemas siempre va a haber, pero la persona valiente es justamente la persona que sabe sostener eso, una familia, por ejemplo, o persona que necesita consejo para seguir estudiando. Conéctate con persona que ha conquistado esa área en el estudio, cómo ha logrado. Entonces también tiene mucho que ver las relaciones, con quién te relacionas, qué tipo de personas que sean coherentes. Bien. Y bueno, el último es, obviamente, la preparación para dormir. Bueno, Man, no sé si quieres contar esa parte que a vos te gusta. Ah, ese que dormía mucho. Yo la verdad que sí, hoy tuvimos una charla que yo priorizo mucho el descanso y el dormir por la noche es importante porque el cuerpo se recupera, el cuerpo se dice que se regeneran las neuronas y al otro día estás mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando no preparamos ese descanso o cuando podemos dormir pero nos despertamos en la noche? Terminamos más cansados al otro día y necesitamos volver a dormir. Entonces es como un círculo vicioso. Por eso es importante preparar ese descanso. ¿Cómo lo preparamos? Tomando una ducha caliente, tomando algo que nos guste, calentito en la noche, un té, una leche calentita, algo que nos relaje. Apagar las pantallas, los dispositivos, tratar de conectar con un buen libro. Si sos cristiano y te gusta leer algún versículo, podés leer la Biblia, podés leer algo que te lleve a paz, porque eso te va a tener los últimos pensamientos, dice que uno tiene en la noche, son los que te ayudan a descansar o a no descansar. Entonces, también tener por lo menos 5 cosas por qué agradecer. Ujú. Chicas, en un minuto dice que se está por cortar, así que si se corta, discúlpenme, yo voy a mandar otro link para que hagamos la parte de preguntas si quieren tener y cerremos la charla. Van a ser unos minutitos más nomás. Y bueno, así que es necesario esto de preparar el descanso, de tener sábanas limpias, un cuarto ordenado. Parece que no, pero todo eso hace a un buen descanso. Ujú. Las veo en el próximo link. ¿Quieren? Ahí se los mando. Por favor, conéctense así seguimos conversando.